de este constructor que tiene parámetros. Los parámetros acceden directamente a los atributos de este modo. Y lo que estamos haciendo aquí es instanciando, o si lo queremos llamar de otra forma, es creando nuestro arreglo de notas. ¿Ya? Recuerden que acá arriba lo definimos, ¿ya? Y acá lo estamos creando ya con los 10 casilleros para cada uno de los enteros que van a ser las notas, ¿ya? ¿Qué pasa en el caso de que no entregamos los parámetros? Va a llegar a este método constructor y le va a otorgar los datos que nosotros le estamos entregando por defecto. En este caso un NN en el nombre y un sin root para el root. Y las notas van a quedar con los 10 casilleros de enteros. Recuerden que el valor por defecto de un entero es 0, ¿ya? Por lo tanto, va a generar 10 casilleros con ceros. Luego, hablábamos hace un ratito acerca del comportamiento de una clase o de un objeto creado a partir de una clase. Ese comportamiento dijimos que lo otorgaban los métodos, ¿ya? Acá tenemos los métodos constructores y ahora vamos a ver los otros tipos de métodos. Uno de ellos son los mutadores, ¿ya? Si ustedes recuerdan lo que dijimos de private, es para encapsular el atributo y para no poder tener acceso a él directamente, sino que tener acceso solamente a través de sus métodos. Por lo tanto, estos métodos mutadores lo que nos permiten es cambiar un valor de algún atributo. Es decir, podemos llegar al atributo y cambiarle el valor. En este caso, obviamente, el valor que recibe el parámetro tiene que ser del mismo tipo que el atributo que lo va a recibir. Por otra parte, tenemos los void que nos están indicando que no hay un retorno por parte de estos métodos, ¿ya? Entonces tenemos el caso de string para el nombre y para el root. Y en el caso de las notas, como es un arreglo, lo que recibe es un arreglo. Es decir, si yo quiero cambiar el atributo notas, debo enviarle un objeto que sea del mismo tipo que el atributo notas. ¿Y qué es el atributo notas? Un arreglo de enteros. Por lo tanto, eso es lo que recibo yo en el mutador. Si yo quiero cambiar una nota, la cambio a partir de otro método. Necesito un método que me permita cambiar una nota. Eso en el fondo, darle el comportamiento a la clase del 1. ¿Ven? Esos son los mutadores. Y los accesadores que nos permiten acceder al dato, al valor que tiene guardado el atributo, ¿ya? Es decir, yo pido el dato y el método me devuelve ese dato, ¿ya? Todos los métodos accesadores los trabajamos siempre utilizando, no siempre, porque hay una excepción, la palabra get, ¿ya? Get y el nombre del atributo. Get, el nombre del atributo. Get, nombre atributo. Y debo definir, en este caso, el tipo de dato que me va a retornar. El root, el nombre son string. ¿Qué pasa con notas? Es un arreglo de enteros, por lo tanto lo defino como un arreglo de enteros, ¿ya? Decía que había una excepción. ¿Qué pasa cuando hay atributos de tipo boolean? Por ejemplo, casado, el método, o perdón, el atributo casado sería un boolean, true, false. ¿Cómo yo pido el valor de ese atributo? En vez de colocar get casado, coloco is casado. En el fondo preguntando, ¿está casado? Y la respuesta va a ser true o false. Es por eso que se trabaja de ese modo solamente. ¿Y por qué hacemos mención a eso? Porque después cuando veamos a través de otra herramienta como NetBeans que me genera código en forma directa sin que yo lo escriba, ese código ya incorpora esa lógica de cuando se trata de un boolean, escribe como is, ¿ya? Bien, esos son los métodos mutadores y accesadores y hablamos de un tercer tipo de métodos que son los métodos de cliente, métodos customers, que lo que hacen es lo que la regla de negocio de la clase necesita hacer, ¿ya? Por ejemplo, la clase alumno necesita en algún momento comportarse de manera tal que pueda enviar de vuelta los datos del alumno. Y aquí tenemos el método informe, le llamamos, y retorna, fíjense, un string.
¿Qué es lo que hace internamente? Genera un string y lo completa con los datos del objeto, en este caso. Recuerden que aquí nosotros estamos creando. Cuando el objeto se fabrica a partir de esta clase, va a tener la posibilidad de ocupar todos estos métodos. ¿Ya? Entonces aquí estamos fabricando la salida o el retorno que va a tener este método. ¿Ya? Fíjense en esto, un dis promedio, pero promedio no es un atributo. Y si nos fijamos bien, tiene un paréntesis, por lo tanto se trata de un método. Ese método está creado acá abajito. Y lo que hace es recorrer mi atributo de notas, sumarlas ahí, y luego retornar la división por 10, porque son 10 notas. Es decir, este método retorna el promedio de las notas que tiene. Como es un método propio de la clase, yo lo puedo invocar acá utilizando el dis. De esta clase utilice promedio. ¿Ya? Y un último método, los últimos dos métodos, el cambia notas, que lo comentamos un ratito. ¿Qué es lo que hace el cambia nota? Recibe una posición y recibe una nueva nota. Dos parámetros. Y es bastante simple. En el arreglo de notas, en el atributo notas, en la posición que yo le estoy indicando a través del parámetro, voy a dejar la nueva nota. Es decir, estoy reemplazando una nota dentro del arreglo, ¿ya? Del atributo notas. Y ahora sí, por último, el método cantidad de rojos. Este método no recibe parámetros y va a retornar un entero. ¿Qué es lo que hace? Recorre a través de un ciclo for las notas y las compara con un 4. Es decir, todas las que son más bajas que un 40 en este caso, va a ir contando uno, un contador. Finalmente retorna ese contador. ¿Ya? Por lo tanto, esto es el método cambia nota. Y ahí está el comportamiento entonces de la clase alumno. Y me quedaba un método más por aquí, que es la mejor nota. También, esto es la técnica de buscar el mayor, que ya conocemos. Aseguro la nota 0, es decir, la primera nota. La aseguré ahí en M. El X parte en 1, porque ya no necesita la posición 0, ya la aseguramos. Y comparamos lo que está en la posición X versus nuestro M. ¿Ya? Por lo tanto, el M guarda la mejor nota del alumno dentro de sus 10 notas. Y eso es lo que retorna. ¿Bien? En el próximo video vamos a ver la parte del main. ¿Bien?